legal y legítimo, las dos cosas. Es legal, está basado en el artículo 5, 62, 70, 187 y en el artículo 333 y 350 de la Constitución. Que nuestros rectores, desde la representación académica y joven de Venezuela, son lo que nosotros quisiéramos que fueran los árbitros en un país ideal y democrático de lo que pudiera ser un Consejo Nacional Electoral. Esto es un proceso en sí mismo de desobediencia civil, enmarcado en el artículo 333 y 350, que será la mayor demostración de lucha no violenta que haya tenido nuestro país hasta la fecha. Una sociedad debe regir su destino sobre la base del respeto de las leyes, de la Constitución, de las reglas de juego y de los poderes públicos. Nadie puede pretender instalar un Estado paralelo, ilegal, inconstitucional, improvisado. No, nadie. Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Leyes del Pueblo. Según lo establecido en nuestra Constitución, en su artículo 70, vamos a leerlo y a visualizarlo a continuación, son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros. Y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo. Fíjense, ¿qué significa esto? Este programa hoy intenta explicarle al pueblo venezolano, no solamente al chavista, sino también al opositor, para que no caiga nuevamente en el engaño que este sector de la oposición que pretende asaltar el poder por vías extraconstitucionales, después no digan que no lo advertimos. Si bien es cierto que la consulta popular es un medio de participación política, la propia Constitución establece que esos medios de participación política se rigen por leyes especiales. En el caso de la consulta popular, hay leyes especiales que circunscriben a las consultas populares para temas locales. Cuando usted intenta hacer una consulta popular de carácter nacional, vinculante, usted tiene que cumplir con unos requisitos, señor. ¿Qué significa esto? Así como usted utiliza al Consejo Nacional Electoral para elegir en sus primarias, me estoy refiriendo a los partidos de oposición, reconocen al Consejo Nacional Electoral para hacer sus primarias, que son unas elecciones así chirriquiticas, para una consulta popular que ustedes pretenden que tenga carácter vinculante, porque se están sirviendo de un medio de participación para, de manera fraudulenta, asaltar el poder. Eso tiene que regirse por las normas del poder electoral. Pero además, las consultas previstas así, popular, se rigen por la ley especial, son consultas de carácter restringido, locales. Toda consulta popular que tenga carácter vinculante y que pretenda ser nacional, tiene que regirse por las normas del CNE, pero además, usted no le puede preguntar a la gente si quiere dar un golpe de Estado, porque en el fondo, el mecanismo, si bien es cierto, está establecido en la Constitución, es ilegítimo. Usted pretende preguntarle a la gente si a través de la consulta popular quiere tumbar o no el gobierno, o si reconoce a un mecanismo constitucional como la Asamblea Nacional Constituyente. Lo están engañando. Recuerden en el 2004 lo que pasó con lo que hicieron y no tuvo ninguna validez. Eso no pasa de ser una consulta, o mejor dicho, una encuesta, que además tiene preguntas sesgadas. Por lo tanto,
ni siquiera validez tiene. Que les quede claro, lo estamos explicando como pa' gorila chiquito, como decía un amigo mío, así que lo entienda cualquiera. Usted no puede utilizar un mecanismo constitucional para preguntarle a la gente si quiere montar un gobierno paralelo como en Libia. Está equivocado, está cometiendo delito. Todo aquel que participe en esa organización es un potencial delincuente. Ya lo advertimos, lo explicamos y ahora vamos a ahondar en el tema con un invitado que es mi amigo, Walter Ortiz. Hola, Walter. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Tenía que Un empezar placer. desmontando Claro. la cosa esta que ellos primero Claro, lo llamaron claro. plebiscito, que no es ningún plebiscito porque eso no tiene asidero constitucional y ahora lo cambiaron a consulta. Vamos a empezar, Walter, con el análisis. ¿Qué opinas tú de esta nueva trastada que ellos intentan engañando nuevamente a su feligresía? Mira, bueno, en primer lugar, buenas noches y gracias por la invitación y bueno, a toda la gente de Leyes del Pueblo. Mira, en realidad uno podría, desde el punto de vista político, si sacamos del contexto todo esto, uno podría decir, bueno, mira, esto es una encuesta, tú puedes convocar a la gente que consideres para esa encuesta como manifestación política en el marco de una democracia, de respeto a la Constitución, de respeto a las leyes de la República y perfectamente tú podrías hacer eso, puedes hacerlo. Pero el problema es que hay un contexto y nosotros no podemos sacar del contexto en el cual estamos insertos en estos momentos. Tenemos el factor más extremista de la oposición, que es el que en estos momentos está financiado de frente por los Estados Unidos, buscando la manera, como sea, derrocar al gobierno constitucionalmente elegido del presidente Nicolás Maduro. Porque el presidente Nicolás Maduro no es presidente porque le dio la gana, es presidente porque es fruto de una elección popular en el año 2013. Él hizo una consulta popular, como era de carácter vinculante, él ahora es presidente y por eso entonces... Algo así podemos por el derrocarlo, estilo, pues. podemos derrocarlo. O sea, vamos a hacer una consulta para preguntarle a la gente si queremos derrocar a Nicolás Maduro. Entonces, Qué en ese lindo. contexto que tenemos un contexto en el cual se pretende derrocar al presidente de la República. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, no, mira, pero es que la oposición tiene 4 o 5 puntos pétreos y ellos tratan de defenderlo. Sí, pero resulta que en el discurso, lo acabamos de ver, Claro. lo acabamos de ver. Resulta que en el discurso se presta para otra cosa. De hecho, tenemos un cronograma electoral. ¿Por qué no se respeta? Porque, por ejemplo, si tú querías intentar una consulta popular, ponte tú igual con las preguntas que estás planteando, que tú sabes muy bien que esas preguntas no pasan, no el poder constituido de Venezuela, ni el sistema político venezolano, no pasan ningún sistema político de la Tierra. Yo creo que si descubrimos vida en otro planeta, tampoco lo va a pasar en otro planeta. Entonces tú te das cuenta que lo que se está tratando es de hacer, bueno, lo que tú has dicho, un fraude constitucional para tratar de justificar la escalada que se viene desarrollando, no en contra del gobierno, no en contra de grupos de personas, no, en contra de la nación toda. Claro. Es decir, se está contribuyendo de algún modo a echar piso a cualquier cosa. Hay un póker de opciones, pero la primera que uno le nace viendo el contexto de la cuestión es la configuración de un Estado paralelo. ¿A ti no se te parece esto, lo que vimos en Libia, después que se conforma el CNT, que empezó a ser reconocido primero por los que iban a invadir Libia? Italia, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Como un goteo. Como un goteo. Fue un goteo. Los sacaron del Consejo de Derechos Humanos, los sacaron de la Unión Africana, le abrieron un juicio por la Corte Penal Internacional a Gaddafi, que estaba ya congelado. Estaba congelado. ¿Qué más hicieron? Ah, bueno, el goteo de los embajadores ante OEA, ONU y en la propia Unión Africana, para después entonces decidir a través de la resolución 1970, Gaddafi está atacando a su gente y hay que invadir. El falso positivo de la Plaza Verde es el que al final termina siendo como que la guinda de todo el pastel para los primeros bombardeos por parte de la República Francesa. La gente de oposición no cree, yo que converso en la calle y que pateo calle, te digo, que la gente de oposición piensa que eso es simple y llanamente para decirle al gobierno que no quiere la constituyente. Hay gente de verdad, Walter, que no mide las consecuencias. Cuando tú le estás preguntando a la gente, si tú quieres que se nombren unos nuevos poderes, cuando aquí hay un poder que está constituido, que es legítimo, y pasarle por encima,
y no respetar los cánones constitucionales ni los canales. ¿Por qué? Porque para poder nombrar un CNE nuevo, tú tienes que esperar que se vence el periodo. Claro. O para poder nombrar un CNE nuevo, tú tienes que tener una calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano. Ellos no cuentan con el Poder Ciudadano. En todo caso tienes que respetar los cánones que establece la Constitución, porque Claro. rompes con la Constitución Claro. si lo haces de otro modo. Si lo haces de otro modo, no solo rompes con la Constitución, sino que incluso rompes con principios básicos de cualquier Estado: la integridad territorial, el Estado unitario, la necesidad de paz y de estabilidad, el respeto a las instituciones, en especial a las instituciones democráticamente elegidas. Es decir, el contexto que tenemos de esto es un contexto en el cual pareciera por lo que vemos, es que estos sectores necesitan como que legitimar, así sea con un falso positivo, porque de paso, tenemos que decirlo, ni siquiera desde el punto de vista de las formas, y eso ha generado incluso fricción interna dentro de la misma oposición, se cumple con ningún canon, incluso de aquellos que son reclamados para con el proceso constituyente. Me explico: el principio de respeto, un elector, un voto, los registros electorales, los centros electorales, las auditorías previas y posteriores al proceso. Claro. O sea, no hay respeto de nada. Mientras, por ejemplo, mientras la constituyente tiene 23 auditorías previas y posteriores al proceso, bueno, nosotros vamos a tener un proceso, consulta, plebiscito, encuesta, llámalo como te dé la gana, que no tiene ningún tipo de seguimiento que tú le puedas hacer, ni siquiera para garantizar que fue transparente. Mira, Walter, hablando de eso, nosotros tenemos allí una lámina, porque ellos han anunciado para la supuesta cosa esta que ellos están tratando de hacerle creer a la gente que es una consulta, cuando no es ninguna consulta. La MUD anunció que tendrá 1.933 puntos para el supuesto plebiscito, que no es plebiscito, ya sabemos que tampoco es una consulta porque no tiene validez, en todo el país para atender a más de 19 millones y pico de personas, de electores. La cobertura de los puntos de la MUD es del 13,32% respecto a los centros de votación que el CNE establece que son más de 14.000. Las entidades con mayor cobertura son Guárico y Nueva Esparta. Paradójicamente, los menos cubiertos son Distrito Capital, con menos del 4%, Cojedes y Portuguesa. Los estados con más electores por centro son Distrito Capital, con más de 46.000, Carabobo y Zulia. Las entidades donde será más rápido establecer esta especie de consulta son Delta Macuro, Guárico, Amazonas, mientras que el promedio nacional de electores por hora en centros del CNE es 149, el mismo dato para la supuesta consulta esta es de 1.121. Para que esa cantidad de personas pueda establecer o pueda afirmar lo que ellos piensan hacer, el disfraz ese, entre las 7 y las 4, se requiere que lo hagan a un ritmo de 18 por minuto, con los valores promedios del CNE de 149 electores por hora, solo podrían votar escasamente unos 288.000 ciudadanos. Lo estamos advirtiendo. Es un fraude. Primero porque el plebiscito no existe en nuestra Constitución. Borrémonos esa palabra. Y además la consulta popular, que ellos le cambiaron el nombre en lo que se dieron cuenta de la torpeza, tiene que cumplir con unos requisitos para que tenga legitimidad. Lo que intentan hacer es preguntarle a la gente que sinceramente no quiere este gobierno y tiene derecho a no quererlo, si quieren dar un golpe de Estado o no. Eso es lo que intentan hacer. Es un fraude a la Constitución. Walter. Ahora, precisamente, pasando al otro plano en el análisis, habría que preguntarse lo siguiente, María Alejandra. Hay un intento desesperado, y eso todos lo sabemos, por bloquear algo que sí está en la Constitución, que sí fue convocado, como es debido, por parte del presidente de la República, donde incluso quien tiene la capacidad y la última palabra en materia de interpretación de la Constitución, que fue el Tribunal Supremo de Justicia, dijo, de acuerdo al 348 constitucional, el presidente, la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, tienen potestad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, como todos los pasos constitucionales y legales están cubiertos, ¿cómo haces tú para bloquear ese proceso? Entonces, ahí es donde se presenta el análisis posterior
a lo que puede ser, a lo que es este fraude que están tratando de llevar a cabo. Ahora, lo vamos a analizar porque nosotros tenemos que ocuparnos de lo propositivo. Correcto. Vamos a ocuparnos de hacer el análisis del contexto de la constituyente. Correcto. Y además del llamado que hace el CNE, que es legítimo, que es legal, al simulacro. Así es. Vamos a hacer un corte y ya regresamos.